venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Muy buenos días, buenas tardes, queridos hermanos. Siempre un privilegio estar con cada uno de ustedes para poder compartir tiempos en los que nos edificamos mutuamente a través de la palabra de Dios. Quiero leerles este pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre Santo, Dios bendito, te pido que tú nos ayudes en este tiempo que podemos compartir tu palabra, que tú seas el que nos guíe y nos permita comprender, entender y conocer más de ti. Gracias por este tiempo, Padre, te alabamos y te bendecimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido en medio de tribulación, en medio de situaciones difíciles, en las que no encontramos una razón? Probablemente en este preciso momento estés pasando por una dura tribulación, tal vez en la salud, alguien enfermo en casa, tal vez un accidente que no esperabas, alguna noticia que hizo que por un momento tu fe temblara o dubitara. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación y lo más difícil es poder sobrellevar esta situación cuando entendemos que no hay una explicación, que probablemente la causa de este problema no esté relacionada con un pecado necesariamente, tal vez sí. Tal vez simplemente algo que pasó circunstancialmente. Tal vez te preguntes qué ha pasado, si asistes todos los domingos a la iglesia, si de pronto cumples con todas las normas religiosas, si tal vez has pensado que no eres un mal creyente y de pronto suceden estas cosas que no tienen explicación, problemas, dificultades, de pronto te echaron del trabajo, quizá algo no ha salido como tú esperabas, estabas esperando por una noticia para salir al exterior, tal vez un tema de salud en donde unos análisis ah, resultaron en una enfermedad que no era esperada y que definitivamente han marcado un tiempo en tu vida en el cual te sientes abandonado, te sientes que la situación te abruma y que no hay esperanza. Para los que somos padres, esto puede pasar de pronto en una noche de fiebre, en la que el hijo o la hija se pone peor y que de pronto entra en un estado de convulsión y hay que llevarla de emergencia al hospital. De pronto un accidente, recuerdo muy bien hace unos días, mientras estaban mis hijos en el parque, de pronto uno de sus amigos sufrió un accidente y resultó en una fractura y se derivó todo en una complicación mayor. En un momento pasó una situación adversa que de pronto puso a los papás y obviamente a todo el círculo de conocidos y de amigos en alerta, en preocupación y tal vez con la pregunta del ¿pero por qué ha pasado? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Me permito hacer esta pequeña introducción porque muchos de nosotros hemos pasado por este problema.
Esto está sucediendo en un pasaje, en un contexto en la Biblia, cuando Jesús camina sobre el lago. Ustedes pueden ver en Mateo 14, desde el versículo 22, y voy a leerlo en la versión NTV para que podamos edificarnos juntos. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Algo que sucede anteriormente es la alimentación de los 5,000, anterior a este pasaje. Ustedes pueden leerlo con calma en el mismo capítulo 14, cómo Jesús alimenta a partir de pocos panes y pocos pescados, 5 panes y 2 pescados, si no me falla la memoria. Él comienza a darles, a alimentarles a 5,000, que se contaron entre los varones, sin contar mujeres y niños. Y Dios proveyó, y esta es una escena que siempre me ha fascinado, ver cómo Jesús está obrando. Me pongo en el lugar de los discípulos y si estuviera ahí diría, wow, qué maravilloso, ¿viste cómo Dios alimentó a tantos? ¿Viste los milagros que Jesús hizo? ¿Viste esas personas? Era increíble. Me imagino hablando con mis hermanos, con los cercanos en la fe, viendo cómo Dios está obrando. Y de pronto viene un momento donde Jesús les impulsa, vean ustedes, a que regresen en la barca y cruzarán al otro lado. Noten esto. Los discípulos están obedeciendo a Jesús. No es un acto de rebeldía, no es un momento en el cual los discípulos están diciendo, hey, no, déjanos un momento a nosotros hacer esto. No, es Jesús mismo quien insiste en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Dice la palabra en el versículo 23 que después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Habla de Jesús. Jesús se va a orar. Ahora, yo me imagino todo el afán que ha provocado el momento anterior, la alimentación de los 5,000. Y hay un dato no menor, no menos importante. Poco antes de esto, desde el versículo 1, se relata cómo llega a morir Juan el Bautista. Ahora, no olviden que Juan el Bautista era alguien muy allegado a Jesús. Y Jesús estaba afrontando un momento de dificultad, esto nada más hago un paréntesis, momento de agotamiento tal vez, de pretender entender lo que Dios estaba haciendo. Si tú estás atravesando o has atravesado por un momento de luto, toma el ejemplo de Jesús. Jesús probablemente no tuvo el tiempo para asimilar el luto de Juan el Bautista y probablemente tuvo que cargar y sopesar con la alimentación de los 5,000. Para renovar sus fuerzas y descargar su corazón y hallar la fortaleza y la paz que él necesita, pues él fue a buscar la presencia de Dios. Y dice que él se puso a orar. En ese momento cae la noche, versículo 24. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, vean ustedes cuánto tiempo estaban los discípulos ahí, ellos estaban atravesando. Miren, en estos datos pequeños encontramos grandes verdades, o en este preciso momento podemos entender que los discípulos fueron enviados más o menos por la tarde, al finalizar la tarde. Toda la noche hasta las 3 de la madrugada habían estado bregando con una tormenta. No me imagino lo difícil que debió haber sido para ellos sobrellevar una tormenta durante horas y horas. Tal vez en este momento tú estás atravesando estas tormentas de las que te hacía referencia. Incertidumbre, enfermedad, no saber qué voy a hacer sin trabajo. Ahora que me rechazaron esta solicitud que hice, ¿qué hago? Me he encontrado con personas que han solicitado permisos para salir al extranjero y que les fueron rechazados porque tenían la esperanza que allá afuera estaba una mejor situación laboral. Me he encontrado con personas, y yo mismo me he encontrado en la situación en la que uno quisiera que de pronto un reporte de salud, ¿cuántos lo hemos vivido durante el COVID? Tener la fe de que Dios va a sanar a alguien. Pero esa persona no sanó. Esa persona resultó enferma y quizá falleció. Quizá en el corazón teníamos la esperanza y la convicción, no, Dios va a obrar para que él o ella sane. Pero no sanaron.
Pero no mejoraron, al contrario, la situación se puso mucho más difícil. ¿Estaba acaso Dios fuera de control? Noten ustedes que los discípulos no estaban con Jesús. Y capítulos antes, Jesús había calmado una tormenta. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba ese Jesús que alimentó a los 5,000? ¿Acaso había abandonado a sus discípulos? Este es un sentimiento con el que todos nos vamos a afrontar en algún momento. ¿Dónde estás, Jesús? Te he servido durante tanto tiempo. Te he amado. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Por qué siento que me has abandonado? Si estás pasando por este tiempo, yo te animo a que tomes el ejemplo de Jesús y traslades estas preguntas no a los hombres. No hay hombre que pueda brindarte consuelo. Tal vez alguien pueda orar por ti, lo cual es bueno, pero definitivamente no hay nada mejor que empezar tu relación con Dios siendo sincero, sincera con Él. Diciéndole cómo te sientes. ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Dile al Señor. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que Él te ha abandonado? Háblale. Te aseguro que esta va a ser la mejor charla de tu vida. Él necesita de ti comunión, que lo conozcas. El conocer a Dios, el conocer a Jesús, es parte vital e importante del creyente. Nos hemos mal acostumbrado, como en las tradiciones, a solo ir a congregarnos los domingos y pensar que eso es suficiente. Tal vez das tu diezmo, tu ofrenda y piensas que esto es suficiente. Cuando en realidad lo que Dios demanda de sus hijos es que tengamos una relación personal con Él. Y créeme, solo hay dos formas: la comunión con Dios y a través de su palabra. Solo la palabra nos revela la verdad de quién es el Padre, pero a su vez la oración nos hace ser genuinos delante de Él. Y poderlo conocer es parte del propósito de Dios en nuestras vidas, para que Él se vaya perfeccionando y transformando en nosotros a través de Jesús. Dice la palabra de Dios que a las 3 de la madrugada, después de horas de estar bregando con estas grandes olas. Ahora, vean ustedes que en medio de ellos hay discípulos que habían sido antes pescadores. La faena no fue fácil. Entre ellos, evidentemente, estaba alguien que necesitaba conocer a Jesús de una forma sobrenatural. A eso de las 3 de la madrugada, dice la palabra, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Yo me imagino, no dice la palabra exactamente, de pronto, si se asustaron porque él era un fantasma, evidentemente claman. Ellos dicen: «¡Es un fantasma!». Probablemente ellos estaban esperando la muerte. Ellos pensaban, me imagino, me pongo en su lugar por un momento, que al ver a Jesús caminando por el agua solo significaba que se acercaba el momento de su muerte. Tal vez el momento final. Porque Jesús estaba caminando sobre las aguas y ellos no encontraban en su mente natural otra explicación, que se acercaba a su momento. Estaban aterrados, asustados. ¿Saben? Esto me da a entender, nos da a entender que ellos todavía no conocían plenamente a Jesús, que ellos no entendían su naturaleza divina. ¿Cuántos de nosotros en medio de la tormenta nos olvidamos que tenemos un Jesús divino, poderoso, sobrenatural? Nosotros nos regimos por las situaciones naturales, pero Dios está aún por encima de ello. ¿Puede acaso Dios sanar a alguien que está moribundo? Claro que puede. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene un propósito superior. ¿Por qué Dios los mandó a una tormenta a sus discípulos? Porque Él tenía un propósito superior. Vean ustedes, Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Cuando tú estés en medio de una tormenta, ve una verdad grande. No dice que los discípulos clamaron a Dios. Jesús fue a ellos. Vean ustedes que no fueron los discípulos clamando a Dios: «Bien, ven, sálvanos». O no dice, al menos la palabra de Dios, que ellos se hayan puesto a orar. Pero Dios, Jesús, en su misericordia, se aparece a ellos.
No tengan miedo. Hoy, a través de esta palabra, quiero infundarte ánimo en medio de la adversidad que estés atravesando. No tengas miedo. Ten ánimo. Él está contigo. En medio de esta adversidad, quiero animarte y decirte, Jesús está contigo. Él está ahí, en medio de la situación adversa. No ha perdido el control. Pareciera que todo se ha escapado, todo se ha salido de control. Pero no, tú eres un hijo de Dios y debes entender que todo está bajo control. Versículo 28. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Estuve escudriñando un poco sobre esta parte, y al parecer algunos estudiosos de la palabra hablan de que probablemente Pedro no es que estaba pidiendo ir a él por la naturaleza divina, tal vez él estaba queriendo salir de esa barca. Noten que la tormenta no había parado. Noten que la tormenta persistía. Jesús les estaba hablando en medio de la tormenta. No significa que Jesús les apareció y la tormenta cesó. Pedro le estaba pidiendo a Jesús que le permita salir de medio de la barca para caminar hacia él. Porque la barca es... No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad en uno de los ministerios en los que tengo el privilegio de servir. Regularmente hemos realizado viajes al lago, hemos cruzado el estrecho de Tiquina varias veces. Y alguna vez, de hecho, una de las últimas veces que estuvimos ahí, nos ha tocado un viento un poco recio. No puedo decir una tormenta, definitivamente no lo era. Pero vaya que este viento recio hacía la barca sacudirse al momento de cruzar. Y recuerdo que alguno de mis hermanos se puso mal. Incluso yo me puse a pensar qué pasaría si algo pasa con la barca. Hemos escuchado de muchas noticias en donde la barca de pronto se dio la vuelta o tuvo un accidente y los que estaban dentro de la barca murieron. Sí, da miedo, hermanos. Si has estado en medio de un avión con una turbulencia, sabes a lo que me refiero. Puede ser muy peligroso estar en una situación en la que tu vida pende de una situación que no está bajo tu control. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido que la barca de nuestra vida está tambaleando y de pronto no hay control? Y de pronto, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Nuestra mente nos engaña. Solemos pensar fácilmente en cómo pueden ponerse las cosas peor, pero nos olvidamos de hablar con Dios. Nos olvidamos de llevar nuestras cargas a Dios. Estás llevando tus cargas delante de Dios en medio de la adversidad que estás atravesando. Estás poniendo tu corazón delante de Dios. Hoy quiero animarte. Porque Él está contigo. No hay duda de que Él va contigo. Pero ojo, no significa de que el tener comunión con Él significa que la tormenta vaya a parar. Puede que sí. En este caso la tormenta aún no ha cesado porque había un propósito mayor. Pedro empieza a ver la tormenta, deja de ver al Señor, empieza a ver la tormenta y empieza a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». ¿Quieren que les diga la respuesta del por qué dudó de él? Uno, porque empezó a ver la tormenta, y otro, porque todavía no le conocía, como Jesús anhelaba que le conozca. Dime tú, ¿conoces a Jesús como Él anhela que no como tú deberías conocerlo, como tú crees que deberías conocerlo? Jesús está en ese momento a su lado. Y Jesús no está ahí solo para calmar la tormenta. Él está ahí para que Pedro lo conozca, para que sus discípulos lo conozcan. Y dice el versículo 32, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. La tormenta cesa el momento que Jesús y Pedro suben a la barca. Y los discípulos pueden conocer este aspecto sobrenatural de Jesús. Y dice el versículo 33, entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Un dato interesante.
en la palabra de Dios, en ningún otro versículo anterior, al menos en Mateo, he encontrado que los discípulos le adoren hasta este momento. Jesús buscaba la adoración de sus discípulos, porque la adoración es el resultado genuino de conocer a Dios. Lo adoras porque lo conoces y entiendes su naturaleza divina, que va por encima de las tormentas o de las situaciones adversas naturales que nosotros vivimos. Este cuerpo envejece, se enferma. Somos seres que atravesamos por medio de pruebas. La vida en la fe no significa que todo va a ser una taza de leche, van a haber problemas. Pero por encima de las dificultades, de la enfermedad, del dolor, de la angustia, de la escasez financiera o de los problemas que podamos atravesar, Él es Dios. Jesús, Él ha prometido que va a estar con nosotros y Él está bajo absoluto control. No hay nada que se le salga de control. Todas las cosas nos ayudan a bien. Queridos hermanos, quiero que a través de estos pasajes, de esto que hemos leído, que estamos aprendiendo, nos animemos a conocer y adorar juntos a Dios, a Jesús. La adoración es el resultado de conocerlo. Cuando no lo conoces, no vas a entender el propósito de la adoración. Cada día que Dios se vaya revelando en tu vida, que tu corazón esté dispuesto a adorarle, a servirle, a tener comunión con Él, a conocerle. Que cada día podamos preguntarnos a nosotros en nuestro interior, hay nuevo aspecto, una nueva virtud que he conocido de Dios por la cual mi corazón se anime a adorarlo. ¿Estoy en medio de esta adversidad entendiendo o conociendo un nuevo aspecto de Dios? Cuando de pronto falta o escasea en casa, ¿estás conociendo al Dios sobrenatural que puede proveer en medio de la adversidad o de la escasez? Sí, el Señor puede hacerlo, porque Él es sobrenatural. Muchas veces Él no lo hace porque nos está enseñando algo, se está mostrando, se está revelando en un área en nuestras vidas. Y aunque a nuestro corazón duro le cueste entenderlo, Él está bajo control. Padre Santo, Dios bendito, yo te pido por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas que está atravesando en este tiempo dificultad. Señor, tú dales fortaleza, permíteles conocerte, permíteles acercarse a ti, Señor, y que no solo te conozcan, que puedan adorarte, entender el propósito de esta prueba, Señor. Que puedan entender que nada escapa de tu control y que tú siempre estás con nosotros, Señor. Te pido porque seas pronto auxilio a los que están enfermos, porque seas médico que consuela, Señor, que les anima, Señor. Porque en medio de la escasez tú proveas, Señor. En medio de la debilidad tú seas fortaleza a cada uno, Señor. Porque cada uno de nosotros, Señor, pueda conocerte en espíritu y en verdad. Gracias por este tiempo. Gracias por las pruebas que no entendemos. Gracias por las dificultades. Y gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias por tanto amor inmerecido. Te alabamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero. Gracias sublimes.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.